Vamos a trasladar esta radio. Ya. Cuidado, que pesa un poquitito. Nosotros hacemos es ver de qué forma podemos colaborar particularmente a las municipalidades vía proyectos de en fin, trabajamos junto con los alcaldes, con las cintas, de ver de qué forma podemos desarrollar alguna de estas. Y vamos a cerrar la radio un poco. Vemos. Aquí lo tratan de quitarlo. Sonidos electrónicos. Música con computadores. Hasta ahora, la música se ha concebido y realizado a través de los llamados instrumentos musicales, o sea, instrumentos que generan el sonido por medio de vibraciones de cuerdas, tubos de aire, membranas, etc. En nuestro siglo se han incorporado a la creación e interpretación musical otro tipo de sonidos, generados por oscilaciones eléctricas y que llegan a ser audibles a través de la vibración de un altoparlante. Estos sonidos electrónicos pueden ser de varias categorías. En primer lugar están los sonidos puros, los que se caracterizan por ser producidos por una sola vibración. Estos sonidos cubren todo el rango de audición, desde los tonos más graves hasta los más agudos. La música experimental, por tradición, fue siempre generada con muchos medios. Había que tener muchos medios realmente para generar música experimental a nivel electrónico, estamos hablando. O sea, la posibilidad de contar con sintetizadores
análogos, modulares, con máquina, con un estudio para grabar, con buenos micrófonos, siempre fue un privilegio de algunos, sobre todo de los compositores que estaban ligados a la academia, a la universidad y a los centros de investigación. Pero el abaratamiento de la tecnología ha permitido que gente que tiene la capacidad económica de comprarse un computador, o no comprarse un computador, sino que trabajar con reciclaje o con circuit bending, te permite resolver eso de otra manera y a su vez te da como otros resultados. Hay una época donde estas cosas, donde el interés se vuelca radicalmente hacia otras cuestiones, digamos, y ahí apoyado por todos los medios de comunicación, etc. Claro, y en ese sentido es bueno que uno lo piense así, porque todo esto que estamos tratando de hacer, claro, no es algo nuevo, ni siquiera en nuestro país, o sea, esto es algo que viene hace tiempo y aquí. Y eso es súper interesante cuando uno se lo muestra a gente, le cuenta esa historia a gente que no la conoce y no se puede creer que existían esas cosas en Chile hace décadas. Tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho la Comunidad Electroacústica de Chile, la SECH, con sus festivales AIMACO. Y son esas instancias las que han permitido que gente que viene de otros campos, no necesariamente musicales, escuchen y aprendan esta rama musical que es la electroacústica, y en esos encuentros que han sido la IMACO y otros por ahí, que de hecho también el Museo de Arte Contemporáneo, uno ha podido escuchar desde a los grandes, digamos, autores chilenos como Azuar, como Becerra, como Brencich. Hoy día es muy fácil, sin estudiar nada de música, si uno un poco con Putin en el fondo, buscar información en internet y aprender a hacer música. Muy fácil. El computador como tecnología cambió claramente muchas cosas en todo sentido y la música no escapa de ello. A partir del año 50 uno puede notar un cambio bastante evidente en la producción musical docta, llamemos. Que tomó el computador para sí, se lo apropió y lo constituyó en un instrumento más, en un modo de expresión más de cómo crear música. Hoy día, por ejemplo, casi no se consigue hacer música electroacústica, que se llama, que es un género particular que usa tecnología sin computadora. Uno piensa que estos temas de avanzada, de vanguardia, venían de Europa con Stockhausen, pero aquí en Chile había gente que está en la misma ola, estaba haciendo lo mismo, de forma casi paralela, para dar curso a un carnaval creativo que está sometido al uso de máquinas. Para transmitir para buscar una interfaz, ¿cierto?, entre máquina y cerebro al servicio del arte. Yo creo que eso hoy en día, yo creo que no solo a mí, a mucha gente lo representa. Como empecé con el tema de José Vicente Azúcar, fue escuchando radio, por ahí por el año 94 creo yo, y escuchando radio por ahí en un programa, escuché unos sonidos pero demasiado demenciales, o sea, algo fuera de lo común, fuera de lo esperable. Tomé un cassette que tenía en ese momento con mi grupo favorito, lo puse ahí y lo borré. Eso fue un momento importante porque fue dejar todo
algo que estaba haciendo o que venía de hace muchos años, la música que escuchaba, dejarla y comenzar en algo nuevo. Hasta el momento en que hicimos el disco de él, yo no era un conocedor amplio de su obra, sino que como todo el mundo, digamos, había escuchado esos misteriosos álbumes en vinilo con esta voz FM que te iba narrando historias y te ponía música muy extraña, que alguna vez lo escuché incluso sampleado por algún rapero por ahí. Pero el nombre de Azuar siempre estuvo asociado a esta idea como del músico misterioso, digamos, alguien que hizo algo importante, pero como muchos otros fue postergado, digamos, en su época, no sé por qué razones, pero que ahora vale la pena como redescubrirlo. En los 90, durante buena parte de ellos, me desligué del ambiente académico desde finales de los años 80 y a los años 90, hasta el 95, 96, 97 diría yo. Me desligué casi absolutamente del ambiente académico. Por lo tanto, digamos, nunca estuve preocupado, ni supe, ni era tema para mí, digamos, el hecho de qué pasaba o no con Azuar. Luego, años más tarde, hartos años más tarde, justamente empiezo, o sea, cuando me voy a Francia, mucha gente me preguntaba, ¿qué es de Azuar? Ni idea. Cuando empiezo a escribir, justamente, me empiezo a meter en el trabajo de investigar sobre la historia de la música electroacústica, bueno, ahí me empieza a aparecer la figura de Azuar con mucha mayor claridad. Empiezo realmente a dimensionarla, o sea, a descubrir un montón de aspectos que yo no conocía, pero para nada, o que conocía simplemente como de oídas, o sea, en el fondo me decía, no, sí, Azuar hizo un computador. Yeah. Pero tú no lográs dimensionarla si no la dimensionáis en función de la historia, del momento histórico, del estado del arte en ese momento. Y de ahí empieza una locura por poder ubicarlo y saber más de él, y todos sabíamos que estaba vivo. En ese contexto, año 2005, 2006, yo entro en contacto con Federico y empezamos con la idea loca de contactarlo, de saber qué había pasado con él y poder tener acceso a él, entrevistarlo, y no lo podíamos encontrar. No podíamos encontrar, buscábamos direcciones, preguntábamos a gente, está realmente desaparecido. Se tejían historias de variada índole, así que algunas un poco escabrosas, de todo tipo, de por qué no estaba. Yo hice unas investigaciones y conseguí algunos datos por ahí con un conocido que trabaja en la policía de investigaciones, a ver si me podía dar algún dato, me dio una dirección por ahí, llegamos a buscarlo, no estaba ahí, ya no existía. Fuimos al antiguo estudio que él tenía en el centro, no había nada. Y en una de esas búsquedas, Federico logra contactar a alguien que lo pone derechamente en comunicación con Azuar. Y bueno, se encontró con nosotros que algo sabíamos y teníamos un interés muy específico con la música electroacústica, con su trabajo y con su visión de futuro. Y poco a poco, bueno, pudimos engancharlo y que se abriera a nosotros para darnos información, y podemos editar el disco triple de homenaje, rescatando todas sus piezas electroacústicas junto a las de Becerra. Y bueno,
llegamos hasta esto. Música existe en muchos elementos en la naturaleza. Yo tengo algunas experiencias personales ahí que son formidables. Recuerdo una vez en el norte de Argentina, en un lugar bastante, por así decir, no selvático probablemente tal, sino con mucha naturaleza exuberante. Recuerdo un atardecer, escuchar un concierto de pájaros, y que eran muy especiales porque empezaban con un tono agudo y después seguían con una especie de glissando, bajando. Y algunos, claro, lo hacían rápido, otros lo hacían lento, otros empezaban más alto, otros más bajo. O sea, era un verdadero órgano, ¿sí? Un órgano. Y claro, eso eran unos, pero había otros que le ponían ahí un poquito la pimienta, poniendo más ruido, más elementos. Y uno entonces de repente, qué rico este pájaro que canta por acá, ¿cuándo va a cantar? Y no cantaba cuando no lo esperaba. Bueno, se iba la atención, de repente cantaba cuando no lo esperaba. Y así, una cosa que me tuvo pero fascinado durante un tiempo hasta que se cansaron y ya se hizo de noche y no cantaron más. Pero ahí hubo una música, indudablemente una música, y una música bellísima. Mira, yo lo que más aprecio de su descubrimiento al componer es que entendió que una nueva manera de escuchar. La música que electroacústica o tiene otros nombres, en el fondo es una nueva abstracción de los sonidos que nos rodean a nosotros y que estamos acostumbrados a oír. Los sonidos de la naturaleza, yo creo que él los redescubrió y los reinterpretó a través de las máquinas y de los programas. Y en ese sentido,
siempre ha habido posturas más pasivas y otras que son un poquito más jugadas, que no solo toman esto y lo asimilan para crear algo, o copian o se inspiran, sino que se meten de lleno, se sumergen en estas propuestas que vienen desde afuera, y en ese sumergirse está en la apropiación, que de una manera u otra surge algo propio. Sí, ya son muchos años y no sé, a veces las cosas se confunden un poco, pero lo que sí sé es que siempre cuando empecé a hacer música quise hacer algo distinto. Y intenté, antes de tener ninguna idea sobre estas posibilidades tecnológicas, intenté incluso con música instrumental hacer algo distinto. Un poco loco si quieren, pero bueno, de repente de la locura puede emerger la lucidez también. Ocurre que el año 1953 yo llego a Europa y paso por París y ahí me entero yo de esto que se estaba llamando música concreta. Y le cuento a José Vicente esta experiencia, y José Vicente, que era un hombre muy preocupado, se interesó muchísimo por este asunto. Así que quedó esto en statu quo. Lo que yo le conté a José Vicente era la única información que teníamos. Y ellos son finalmente los que reciben esto con interés y se proponen intentar emularlo, realizarlo ellos también, pero casi como una manera nuevamente utópica, digamos, porque finalmente en ese momento sí que no existía ninguna manera técnica de hacerlo, si no era en un laboratorio o un estudio constituido. Porque esta música concreta, que yo diría que la inventó Pierre Schaeffer, era la grabación de sonidos concretos. Estas grabaciones, con una tijera, ¿no es cierto?, se cortaban las cintas de distintas grabaciones de distintos sonidos tomados de la naturaleza, se pegaban unos sonidos con otros, unos trozos de cinta con trozos de cinta. Habían distintos tipos de cortes, lo que permitía hacer una especie como de variación en las junturas, para decirlo de alguna manera, de estos trozos de cinta, y al colocarlo en la máquina reproductora, entonces uno escuchaba una cantidad de sonidos que algunos se sentían bastante tipo pegote y otros no tanto. Y hay un momento en la historia de esto que todo el mundo entiende la música concreta como aquella que se hace con sonidos grabados. Y finalmente no es así. En la concepción real, en la que está en los textos y en la postura teórica de Schaeffer, tiene que ver con el hecho de apropiarse concretamente del sonido como un material casi físico, así como un escultor se apropia de una piedra. Esa es como la mirada, lo que se pretende hacer. En el año 57, aproximadamente, cuando Asuar y Amenábar crean el taller de música electroacústica en la Universidad Católica, y ellos proponen unas líneas de investigación en música electroacústica al decano en esa época, y ese es como el comienzo formal en Chile, muy a la par del movimiento que estaba ocurriendo en Europa. Efectivamente se tenía una cierta conciencia de que estábamos en un estadio de desarrollo dentro de la cultura occidental inferior a de ciertas potencias, pero al mismo tiempo hay una cierto no sé si es una mezcla, porque tiene un poquito de ingenuidad por un lado, pero por otro lado tiene un coraje, que eran todos, decían, oye, sí, está pasando esto en Europa, pero nosotros construyamos algo propio.
primero es ya sabido, ya es casi un tópico hablar de que él es ingeniero y compositor, entonces ahí ya hay dos maneras de afrontarse. Una mirada que busca la estructura, la precisión, pero al mismo tiempo la construcción de sus propias herramientas, y por otro lado la mirada sensible, la mirada de artista que está nutrida de un bagaje musical muy amplio. Yo quiero recordar que ese mismo año que se armó el taller experimental del sonido y en que se estrenaron algunas obras nuestras, es el mismo año en que José Vicente Azuar va a crear las variaciones espectrales, porque es producto, ¿no es cierto?, de un trabajo de tesis, por el cual él recibe su título de ingeniero. Y bueno, la culminación de todo esto es la obra de José Vicente Azuar, Las Variaciones Espectrales, que marcaron todo un hito en el conocimiento de la música electrónica ya bien fundada, digamos. Las Variaciones Espectrales conocimos esa obra en la casa de Gustavo Becerra, y él se ocupó de explicarnos cosas y que la oyéramos. Él tenía ahí un grabador de cinta y la oímos varias veces. Pienso que lo relevante es la concepción de trabajar con materiales sintéticos exclusivamente. Yo creo que eso es un gesto así inaugural. Me atrevería a decir, es un tema de discusión constante, que es la pieza de, por lo menos el Cono Sur, la primera pieza de Sudamérica que es exclusivamente con sonido electrónico, sin sonido grabados, ¿no es cierto?, mediante micrófono. Evidentemente está dentro de un contexto determinado que tiene que ver con un arte de vanguardia, no otra cosa. Estas manifestaciones permiten mayor experimentación que la que permite la academia instalada. No es nada extraño que la música de Azuar, en particular las variaciones, haya sido utilizada para un espectáculo de danza, en el sentido de que tal vez la música electroacústica, por su notoria riqueza sonora, que muchas veces sugiere más que evidencia, permite fácilmente entregar sensaciones de estados intelectuales, estados emocionales, estados espirituales.
Bueno, variación espectral, el nombre espectral tiene que ver con el significado técnico de lo que es un espectro, ¿no? En algunas traducciones, me acuerdo que aparecieron variaciones de fantasmas, algo así, creo que, o sea, le dieron el otro sentido al término espectral. Bueno, en verdad, este tipo de música electrónica y en general tecnológica no requiere partitura, porque se hace en un estudio y el resultado ya ahí está, es como un cuadro, un pintor pinta su cuadro y ahí está, ¿no es cierto? No se necesita hacer propiamente una partitura. Ahora, no se necesita una partitura para rehacerlo, pero sí puede ser interesante una partitura, y esta fue la idea con que yo la hice, como método analítico, o sea, para analizar todo lo que está dentro de una obra y para educar un poco el oído, en el sentido de reconocer cada uno de los símbolos que está indicado en la partitura con algún estímulo sonoro que le viene de la obra. Los comienzos de la música electrónica tienen mucho que ver con la tradición musical, ¿ya? De lo que se estaba produciendo en ese momento, que era el serialismo, ¿ya? Entonces, la manera de parametrizar, ¿ya? Los diferentes, bueno, la manera de serializar en realidad los diferentes parámetros musicales era mucho más efectiva con los equipos electrónicos que con la música concreta. En ese sentido, es súper importante el trabajo que hacen en Alemania, porque son escalones que van haciendo crecer su carrera y su corpus de obra, como te decía recién.
no son las primeras obras, no son las obras iniciáticas, sino que son las obras que ya van consolidando un piso, un colchón estructural estético que va a dar pie a lo que viene después. Yo a José Vicente Azuar lo respeto mucho porque él de hecho fue una de las personas que inició este proceso de encuentro entre específicamente la música y la tecnología en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica. Él fue uno de los que creó uno de los primeros laboratorios en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Entonces su aporte en ese sentido es muy importante, ya que es transversal no solamente en el contexto local sino que a nivel internacional. Conocen ustedes ya el proyecto que hizo en Venezuela también, donde Borges tuvo una participación importante. Ese cruce entre diferentes tendencias, entre diferentes técnicas, tuvo en ese contexto, como hablábamos hace un rato, en el fondo, esta idea de grandilocuencia, ¿no?, que era muy espectacular. Y también se desarrolló en espacios que también fueron mucho más íntimos y más personales y de experimentación no tan masiva. Con José tuvimos bastante cercanía en el año 1968-69, cuando se armó la carrera de tecnología del sonido aquí en la facultad, porque se le encargó a él que inventara todo esta carrera. Azuar finalmente tiene, en la China está haciendo, no sé si está haciendo dos cosas, pero está haciendo una esencialmente, que no es la carrera de sonido, sino que ya a partir del año 71, 72 empiezan a llegar los equipos para el laboratorio de fonología musical. Y prácticamente Azuar se recluye ahí. Pero ya en un minuto, post 73, todo lo que fue el apoyo a la cultura, o todo lo que fue el apoyo a la cultura musical, se viene abajo, y de alguna manera Azuar en ese minuto se siente constantemente rechazado. Y ahí aparece una historia que no manejo, dura en todo caso, entre Azuar y Amenábar. Y en ese momento Azuar decide, prefiere irse. Probablemente, evidentemente, no había ninguna condición para estar dando una pelea en ese caso. Claro, él sigue trabajando lo que más puede hacer dentro de ese contexto, pero comienza a viajar. Vuelve a llegar a lugares donde está ocurriendo lo importante, donde se están generando las nuevas ideas. Ya desde que se va, un poco antes probablemente que va a Buffalo, en los años 69, 70, empieza a percibir la posibilidad de hacer música con computadoras. Una perspectiva que funciona ya, que está muy bonito. Cuando mi papá empezó a construir el tema del computador, que empezó con partes, empezó con latas, porque en verdad había que, todas estas perillas había que meterlas en nuestra estructura. No existían estructuras en esa época, o sea, no existía el computador, o sea, no había como para hacer, no había elemento para hacer eso. En el fondo era la invitación de mi papá. Entonces él agarraba estas placas, las cortaba, teníamos unas mesitas que él había hecho también con ruedas, porque todo este tema tenía que estar montado sobre... Porque no solamente, el computador ese lo construyó él, pero había un montón de aparatos musicales, electrónicos, qué sé yo, que los tenía él. O sea, toda la pieza era un tema así más o menos. O sea, los cabros chicos estarían fascinados con eso. Pero claro, ahí hay un trabajo así que es casi lineal, que lleva desde Formas 1, ¿ya?, que lleva al computador, digamos, al Comdazuar, ¿ya?, que finalmente lo termina construyendo él solo. Sin ningún apoyo institucional, sin ningún apoyo académico. El computador, en términos de memoria, de ROM, era coincidente con lo que había en ese tiempo. El problema no es eso, y lo interesante no es eso. El problema es que Azuar está pensando cosas que después se van a hacer, ¿ya? Cuando Azuar
hace que este computador controle por vía voltaje, ¿ya?, a periféricos, es decir, otros sintetizadores, ¿ya?, está haciendo lo que después fue la norma MIDI, ¿ya?, sin conocer el MIDI. El computador de Azuar podía sintetizar mayor cantidad de voces simultáneamente que cualquier otro computador en el mundo. Hay un chileno que hizo un computador exclusivamente para hacer música, y eso, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se podrá replicar? ¿Se podrá reconstruir? Y bueno, nos dimos cuenta que él decía, no, si el computador está. Es una carcasa y está abandonada en una casa de campo que tengo yo, pero no tiene ningún sentido reconstruirlo. Sin embargo, había esa sensación de encontrarnos con ese aparato mítico, hasta que logramos convencerlo y fuimos a buscarlo. Hola. Bueno, este cachureo no lo filmes, no dice nada bueno. A ver, la luz que hay acá, ahí está. Aquí hay que sacarlo. Aguántate un poquito para que yo también pase este. ¿Cómo están? ¿Ah? No, es una locura, o sea, son como años de espera por verlo. Bueno, aquí está los restos, porque ahora ya no está conectado, digamos. Efectivamente esto está aquí desde por ahí del año 1990, o sea que ya son 20 años que está acá. Y bueno, vamos a tenerlo más cuidado, aun cuando está sin uso. Ya es un instrumento que está totalmente sobrepasado por la tecnología actual, o sea, esto representa la tecnología, una parte de tecnología punta de los años 70. ¿No? Yo creo que el Condorcet siguió el destino de la mayoría de la tecnología que fue pionera en su época. La tecnología avanza tan rápido que lo que tú haces hoy, en 2 años más, va a estar obsoleto. No como idea, no como propuesta, pero sí como una implementación real, concreta, tecnológica. Entonces, Azuar trata de desarrollar esto como un medio de experimentación y de creación en forma particular, tratando de vender la idea y todo, pero esto rápidamente no encuentra, como digo, un eco y decae. El Comte d'Azuar es el representante de la investigación, del estado de la investigación en Chile, ¿no? Y es un alto resultado, aunque sea hecho por una persona individual. No tomar en cuenta eso es el problema, ¿no? Pensar que son investigaciones que no conducen, digamos, a una rentabilidad inmediata, que no se pueden masificar como productos, es toda esa tontería, ¿no? Bueno, ¿para qué enfadarnos? Es complejo porque en el fondo
Chile es un país ambicioso, ¿no? Siempre estamos queriendo ser más, ¿no? Y en ese ser más estamos dejando atrás lo que consideramos que nos pesa, ¿no? Que pesa en ese camino. Y eso conlleva con una eliminación de tu memoria a mediano y corto plazo que es fatal, ¿no? Resulta que Chile, para su desgracia, tuvo una dictadura que duró 17 años, que instaló un sistema a la fuerza, que ningún chileno planteó que lo quería, y que ahora lo estamos sufriendo, que es una cosa que se llama algo así como el neoliberalismo, cuyo objetivo central, ¿no es cierto?, es, desde el punto de vista de la música, establecer que la música es una mercancía. Y resulta que la música no es una mercancía, ni puede ser considerada como mercancía. Por consiguiente, en este momento, que nadie le preocupe, le interese absolutamente nada de estas cuestiones, a mí me llama la atención, porque tiene una tremenda importancia, pero resulta que ¿qué importa que sea importante cuando la música no tiene importancia? Azuar, luego del computador que él crea, trabaja con un computador comercial, con un Atari, y controlando sintetizadores comerciales también, con un Yamaha, por ejemplo, y él compone algunas obras con eso, pero combinadas con sonidos de su propio computador. Entonces empieza a trabajar en aquello, pero eso ya es en un ámbito aislado. Cada vez Azuar está solo en su laboratorio, en su ámbito personal, y viaja mucho. Tiene una relación con España, donde él pasa mucho tiempo viviendo, una cierta cantidad de meses al año, vuelve a Santiago y ahí empieza a desaparecer. Yo creo que él tuvo un proceso que debería tener muchos músicos o artistas también, cuando dejan de recibir esa inspiración o dejan de entender lo que están haciendo como algo de verdad original, opta por detenerse porque al final todo se vuelve más repetitivo de lo mismo y como rehacer lo que estuvo haciendo antes. Como mucho más honesto y mucho más concordante con sus principios, detenerse. Yo creo que él, no sé, se encontró con otra manera de quizás ser más observador que creador. En realidad me desanimé un poco con la falta de interés que hubo acá en esa época y con la dificultad de los sensores, con la aparición de los sintetizadores digitales japoneses. No tuve la motivación suficiente como para seguir insistiendo en este tipo de cosas. En esa situación que no estaba ya de profesor en la Facultad de Música y prácticamente no estaba relacionado con la vida musical, bueno, la vida tiene otros caminos también. Finalmente, el trabajo de un creador es también una investigación. Y más aún cuando estamos en el campo de la tecnología. Si nosotros trabajamos no necesariamente en el desarrollo, qué sé yo, de como lo hizo Azuar finalmente, que era un tipo con el cautín, digamos. Azuar, digamos, es el representante de un músico, un compositor que es más que músico solamente y compositor, sino que además también es un académico, es un científico, es un investigador. Un investigador. Y esa noción de investigador finalmente nos hermana a todos los que estamos en el proceso de creación de conocimiento, ya sea artístico, ya sea social, ya sea físico, ingeniería.
pareciera ser que es algo del pasado, pero en realidad no lo es así, y es algo que está presente de alguna manera. Y yo creo que el poder encontrarnos con este sintetizador hoy y pensar que él, cuando en otros años estaba haciendo con otras tecnologías cuestiones que hoy también se están haciendo, me parece como muy motivador, y motivador para generaciones como la mía, que es como darse cuenta que es bonito darse cuenta que uno no está innovando, digamos, así en el sentido de que no somos pioneros, no, los pioneros fueron otros, y eso se agradece. Un chileno que podría haber sido, claro, tal vez con ciertos beneficios de la vida, de la educación, de la cultura, pero era un chileno como cualquiera de nosotros. Tuvo esa capacidad de visualizar un futuro a través de una máquina que, como él decía, es una palanca para la imaginación, no una herramienta que va a venir a reemplazarnos, a reemplazar tu sensibilidad o tu creación, sino que una herramienta que te permite en distintos modos a distintas personas dar un canal de expresión sensible o de expresión intelectual. Y encontrarse con esa historia que realmente existe y que había un testimonio físico fue realmente emocionante. Yo amé mucho la música. Fue mi gran amor. Pero quizás no fue lo suficiente. Quizás debía haberla amado más todavía. ¿Eh? Pero también amé otras cosas. ¿Eh? Y eso es. Hemos presentado algunas de las características y posibilidades que la tecnología musical ofrece al servicio de la música contemporánea. Es ahora labor del compositor, del musicólogo, del técnico de sonido, del educador, hacer que estos nuevos recursos constituyan un aporte valioso de nuestra época a la tradición musical. Creemos que así será, ya que la imaginación y creatividad del ser humano no tiene límites, y mientras el hombre exista, la música seguirá ejerciendo en él esa misma fascinación y profundo significado que ha tenido a lo largo de toda la historia, sean cuales sean los medios con que los músicos se han expresado.